A veces podemos tener situaciones límites de peligro, sensación de desasosiego, de no tener seguridad, o ver que todo lo que nos rodea puede ser motivo de miedo, de temor, de desesperación. Bueno, David, en una sensación muy similar, inspira esta oración el Espíritu Santo y es una plegaria que luego se transforma lo que es para nosotros una salmodia, un salmo, donde podemos nosotros ver reflejado la oración de un corazón quebrantado en tiempo de angustia. Y lo que quiero resaltar del versículo 2, que es el que quiero utilizar para que meditemos esta noche, es claramente algo que creo yo que cuando lo podemos entender y lo podemos aplicar a nuestras vidas, en verdad podemos decir, Señor, tu misericordia es grande y es para siempre. Y el versículo 2 lo vamos a leer todos juntos en voz alta, por favor. Salmo 57, versículo 2, dice, clamaré al Dios Altísimo. ¿A quién? Al Dios que me favorece. Amén. Al Dios que me favorece. Curiosamente, en este versículo 2, vemos la decisión de clamar a Dios. David, en una situación de alto peligro de muerte, su vida corría por la persecución del rey Saúl, él dice, clamaré. No dice, me prepararé para batallar, me prepararé para hacerle frente, voy a tender una emboscada. No dice nada de esto, sino que él dice, clamaré. El clamor está relacionado con el corazón de alguien quebrantado, pero que acepta su quebrantamiento depositando su confianza en el poder de Dios que todo lo puede, en la autoridad y en la victoria que solamente se consigue en Dios. Por eso es que la expresión clamaré y dice al Dios Altísimo. También es muy importante ver cómo él se refiere. No dice clamaré a Dios, sino que dice clamaré al Dios Altísimo. Y la expresión Altísimo es una palabra hipérbole que hace referencia a una exageración debido a que no puede ir más allá de esa expresión, ¿sí? Cuando alguien está diciendo, ¿cuántos fueron a tu cumpleaños? Y alguien dice, estuvo todo el mundo, ¿sí? Esa es una hipérbole, es una exageración para decir que fue muchísima gente. Cuando alguien está haciendo una expresión exagerada de algo, ¿sí? Como diciendo, me muero de frío o me morí de calor, estamos usando una hipérbole, una exageración para decir que hizo mucho calor. La palabra Altísimo, si bien es cierto, algunos creen que es uno de los nombres de Jehová Dios traducido del hebreo, también se cree que es una expresión para decir el más grande de todos, al más poderoso o al único Dios que existe. Por eso es que la primera evidencia de la grandeza del Dios que me favorece es que nuestro clamor y nuestra oración va dirigido al único Dios que existe, al que es todopoderoso, al que está lleno de misericordia y de amor, al que siempre está a sus oídos atento al clamor de los justos y pronto a socorrerlos. Bueno, David no solo se refiere al Dios Altísimo, sino que vuelve a mencionar al Dios que me favorece. Creo yo que si tan solo pudiésemos asimilar en el espíritu este versículo, creo que nosotros tendríamos que llenarnos de gozo extremo y vivir con ese depósito del gozo que ha derramado en nuestro corazón al saber que el único Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, es el Dios que me favorece. A veces cuando decimos que alguien es favorecido por otro,
tenemos la tendencia de pensar en algo ilegal. Por ejemplo, en una práctica deportiva dice, ese equipo fue favorecido por el arbitraje. Otro puede decir, ese piloto de carrera fue favorecido por X aditivo que se le puso al motor que es prohibido. O el corredor de una carrera dice, fue favorecido por una sustancia prohibida y por lo tanto es ilegal. Pareciera ser que el ser favorecido está relacionado con lo ilegal. Pero no es así, porque un barco velero es favorecido cuando el viento sopla a favor de su curso y puede ser movido y arrastrado en dirección correcta. Uno puede entender que el favor es justamente algo que no es merecido, algo que no es ganado, no es logrado, sino simplemente recibido. El Dios que me favorece, David está diciendo, yo soy consciente que todo lo que yo puedo recibir en mi vida es por el favor de Dios, o sea, por la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Por eso, mis hermanos, es que ese famoso Salmo 57 comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Bueno, encontramos nosotros que hay dos maneras claramente que Dios nos favorece. Una es su palabra. La palabra de Dios es la que nos permite a nosotros descubrir todos los favores que hemos recibido. Es David el que dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y entre todos los que él recuerda, él entiende que él nos corona de favores y misericordia. Favores, regalos, gracia no merecida. Es más, el mismo salmista dice que damos alabanzas a nuestro Dios, pues no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no nos pagó conforme a lo que merecíamos, porque su palabra es la que nos ayuda a nosotros a entender todo en lo que fuimos favorecidos. Y lo segundo es su presencia con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es posible tener la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu de Dios Padre en nosotros y no ser favorecidos. No es posible. Por eso, mis hermanos, es que la providencia de Dios es grande. No solo que Él prometió llevarnos a su gloria o al cielo, como comúnmente se dice, sino que su providencia también es traer el cielo a nuestros corazones. Su gracia, su providencia, su presencia, su espíritu, su favor, su gran misericordia, el amor con que nos trata, todo lo que muchas veces nosotros no valoramos, tal vez porque estamos muy comprometidos con lo urgente y la solución inmediata, y no nos damos cuenta que hay un Dios, en verdad, que está en perfecto control de todas las cosas. ¿Y por qué digo que la palabra de Dios es un instrumento de la gracia de Dios que nos permite a nosotros ver el favor y cómo somos favorecidos de parte de Dios? Porque primero déjeme decirles que Dios siempre contesta la oración de sus hijos. Siempre contesta la oración de sus hijos. Y lo primero que quiero resaltar es que las Escrituras nos muestran a través de toda la historia y todo lo que está aquí redactado, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios tiene un especial cuidado para con nosotros. Y lo ha dejado demostrado a través de que nada, absolutamente nada sucede sin un propósito definido. Para nosotros, para nuestra iglesia local, los que creemos en la soberanía de Dios,
los que abrazamos los atributos de Dios convencidos que son reales como la Escritura lo dice. Y cuando creemos y aceptamos que Dios es un Dios de planes, un Dios de decreto, un Dios que escribió toda nuestra vida desde antes de la fundación del mundo y nosotros vamos cumpliendo cada día en cada cosa que está aconteciendo, pues entonces no tendríamos por qué nosotros estar dudando de que los momentos temporales de aflicción solo son momentos. Usted tiene que decir, ya va a pasar. ¿Cómo va a decir? Ya va a pasar. Porque los momentos son momentos y así como llegan, terminan. Pero claramente la Escritura nos muestra cómo Dios, a través de su poder y de su autoridad, pudo tener control y dominio perfecto sobre todas las cosas creadas. Por ejemplo, el agua, el fuego. Allí estaba Jesús en una barca en medio de una gran tempestad y Él dijo, calla, enmudece, y se hizo bonanza, teniendo autoridad sobre las aguas. Dios demostró que tiene autoridad sobre las aguas para ordenar que se abran las cataratas de los cielos y se rompan los abismos de las aguas para que haya un gran diluvio en toda la tierra hasta el momento que Dios determinó que cese la lluvia. Dios demostró su poder para controlar el dominio del agua, lo mismo que del fuego. Allí estaban los 3 amigos de Daniel que no obedecieron el edicto del rey y fueron lanzados a un horno de fuego 7 veces calentado. Que dice la Escritura que los guardias que llevaron a meter a estos 3 en el horno murieron afuera por el calor. Y sin embargo, estos 3, que ya no eran 3, sino que el rey veía 4 que estaban en medio del fuego, como danzando, como que estaban bien, y cuando los manda a salir, ni siquiera olor a quemado, ni humo, ni ninguna vestidura quemada tenía. Dios controlando el fuego. Dios podía hacer derramar fuego sobre el altar de Elías para demostrar quién era el verdadero Dios. Por lo tanto, si el agua y el fuego es componentes naturales que nosotros podemos ver que causan catástrofes en el mundo, claramente Dios tiene control. Y el agua y el fuego puede ser un instrumento de juicio o de justicia. ¿Cuántos países muriendo de sequía? Dios manda agua. Pero muchas veces el agua también en otros lugares es una herramienta de juicio para destruir con severas inundaciones. Por lo tanto, vemos que la naturaleza responde a la providencia de Dios que nos favorece. Lo mismo pasa con los animales. Los animales están totalmente bajo el control de la autoridad de Dios. Fue Dios el que tapó las bocas de los leones para que no lastimasen a Daniel en el foso de los leones. Fue Dios quien tenía preparado un gran pez que podría ser una ballena para que tragase a Jonás y estuviese vivo 3 días, en su vientre. Fue Dios quien mandó las serpientes en el desierto. Fue Dios quien mandaba a los cuervos a alimentar a Elías, llevándole carne. Por eso, mis hermanos, Dios, si quiso hablar por una burra al profeta que estaba siendo rebelde, habló por una burra. Por lo tanto, ese Dios que aparece en las Escrituras es nuestro Dios. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿No le gusta creer en este Dios? ¿O quiere tener el Dios de su imaginación? El Dios de la Biblia es todopoderoso, el que tiene gobierno, el que tiene control sobre todas las cosas. Que aún la palabra dice que tiene control y dominio sobre las fuerzas y los ejércitos del mundo. Veamos rápidamente algunos textos para que corroboremos la autoridad que tiene nuestro Señor. Jeremías capítulo 30, dice el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre los cuales te esparcí. Isaías 54, 17, dice la palabra del Señor.
Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Jeremías capítulo 10, versículo 23, otro texto en el cual nos muestra el dominio soberano de parte de Dios sobre las fuerzas de las naciones y los ejércitos. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es Dios el que está en control de cada presidente, de cada nación. ¿Vio cómo se menciona tanto a los presidentes en este último tiempo? G20, G12, cuántos presidentes de las naciones más poderosas y las más pobres tratando de sobrellevar una pandemia, de que la economía mundial no caiga. Pues mis hermanos, ningún gobernante, por más poderoso o por más neófito que sea, es autónomo al poder y a la decisión soberana de Dios. Dios inclina el corazón de los reyes a como su voluntad lo manifiesta. Por lo tanto, si hay naciones que están pasando estragos por causa de sus gobernantes, no le eche la culpa a los gobernantes, sino que se humille ese pueblo pidiéndole perdón a Dios, porque Dios utiliza a los gobernantes como azotes para disciplinar a un pueblo obstinado. Esto es así, mis hermanos. Ese es el Dios que nos favorece. Un Dios que tiene control de toda su creación, de todo animal, de toda bestia del campo, de los poderes, de las fuerzas más bélicas del mundo. Es Dios el que ha dado la batalla, la victoria en cada batalla al pueblo de Dios, por más que sean menos. Es Dios el que le ha dado la victoria. Por eso fíjese que la oración de los que confían en el Señor tiene que ser como el modelo de la oración que encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Si usted tiene una lapicera, hágale un globito a ese versículo, porque esa debe ser su oración cuando está en problemas muy difíciles y acude al Señor. Dice versículo 11: pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel. Perdón, estoy leyendo 14:11. Perdón, yo estoy en Reyes, claro. Parecido era. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Ahí está. Versículo 11. Y clamó, este es el texto. Pero si lo subrayó el otro, déjelo que es bueno, es palabra de Dios también, ¿sí? Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: ¿cuál es la oración de clamor de este rey? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra mí el hombre. Qué precioso mensaje en esa oración. Si orásemos así cada vez que estamos en angustia, si orásemos así, oremos la Biblia, oremos la palabra de Dios, porque hay evidencia de que Dios responde a favor de esta oración. Pero fíjense nuevamente: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Que dice seguidamente: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Hermanos queridos, qué importante es poder apoyarnos en nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que Él es el Dios que nos favorece. Él es el Dios que necesitamos. No un Dios que nosotros nos imaginamos, sino el que la Biblia dice que Él es así.
Por eso es que nosotros podemos tener en tiempos de angustia la gran ventaja de orar la palabra de Dios, orar la Biblia, orar las oraciones que están en la Biblia. Hágalas suyas, mis hermanos, porque esas oraciones en verdad son las que prevalecen. Así que, ¿quién puede decir que las providencias de Dios no enseñan que el Dios, el único Dios que escucha, contesta las oraciones? Dios, nuestro Dios, siempre responde nuestras oraciones. Allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, dice el versículo 9, la primera parte: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A quién? A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y usted dirá, bueno, pero aquí ya se arruinó, porque ¿quién tiene un corazón perfecto para con Él? ¿Sabe quién lo tiene? Jesucristo, nuestro intercesor, pues nosotros estamos en Cristo. Por eso, mis hermanos, somos aceptos en el amado. Por eso es que Jesucristo es el que intercede delante del Padre por nosotros, a favor de nosotros, con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso, mis amados hermanos, tenemos suficientes motivos para alabar al Señor, a nuestro Dios, el Dios que nos favorece. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios habla de que sus planes se ejecutan. Sus planes que están decretados y que están sazonados de todos los elementos necesarios para que se cumplan, están. En el plan de Dios estaba redimir al pecador con la muerte expiatoria de un cordero sin mancha, y ese fue su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tiene razón cuando Pablo dice, si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que si Él ha satisfizo la demanda de la justicia del Padre con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y es lo máximo que se puede hacer, ¿cómo no nos va a dar el Padre todo lo que nosotros necesitamos si por amor Él quiere darnos en su providencia? Por eso, mis hermanos, es que el Señor planificó tu nacimiento como el mío, y siguió paso a paso nuestro nacimiento desde la gestación. Esto lo dice claramente el Salmo 139, cuando hace referencia justamente a que el Señor, dice el Salmo 139, versículo 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. No existe el accidente. Nadie produce vida por accidente, mis hermanos. Hay propósito eterno. Por eso es que cuando alguien va a estar abortando, está matando a un propósito. Por eso es que nosotros vemos que Dios en su palabra nos dice esta verdad. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando desde la gestación. Y dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Ahora voy a aclarar, no es que el embrión de David veía los ojos del Señor, sino que los ojos del Señor estaba mirando permanentemente el embrión y la formación de David en la gestación del vientre de su madre. Y este es un principio, no es únicamente para David, es que Dios es el dador de la vida, Dios es el que guarda el nacimiento de sus escogidos, Dios es el que provee de todo lo que hace falta, y no importa si hemos nacido en pobreza, si hemos nacido en un lugar tal vez no deseado para nosotros, o que no éramos hijos deseados, no interesa, hermanos míos, lo importante es que el Padre te recogió, que el Padre te adoptó, que eres hijo de Dios, hija de Dios, y que tu nombre
lleva portando el nombre de Jesucristo, el Salvador, el Rey de tu vida, y que tu vida tiene propósito eterno, y que tu vida tiene un propósito inmediato en esta tierra, con una misión para cumplir. Por eso dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sí, mi hermano, la edad que usted tiene hoy le revela que todo lo que usted vivió desde que fue gestado hasta el día de hoy, todo lo que sucedió no fue accidente, no fue una desgracia, no fue una cosa como que nadie tenía control. Todo es providencialmente planificado por Dios, porque mis hermanos, no debemos lamentarlo por lo que no tenemos, sino por lo que en Cristo ya heredamos. En Él estamos completos, mis hermanos. Y esto es importante porque no tenemos que fingir, no tenemos que actuar, maquillarnos de cristianos. Es preferible que alguien no te quiera por lo que eres, no que todo el mundo te ame por lo que no eres. ¿De qué sirve disfrazarse? ¿De qué sirve mostrarse como alguien ejemplar, pero por dentro sabe que está actuando, que es una ficción? El Señor te ha formado y el Señor te conoce lo más secreto de tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón. El mismo Salmo 139, David se maravilla diciendo, no llega la palabra aún a la punta de mi boca. Y Señor, tú ya lo sabes. Todos mis pensamientos los entiendes desde lejos. Dios ordenó el tiempo en que tú ibas a nacer, el lugar donde ibas a nacer. Dios preordenó todas las cosas, cómo iba a ser tu vida y cómo iba a ser tu encuentro. Por eso, mis hermanos, es que a veces uno se hace un modelo ideal de la vida diciendo, bueno, si yo no hubiera nacido en la pobreza, si yo hubiera nacido un buen pasar, si hubiera tenido una linda casa, una familia ejemplar, que hubiera tenido todos los lujos, entonces yo alabaría a Dios por todo lo que Él me ha dado. No, mis hermanos, absolutamente no. Porque de eso se encarga Satanás al decir, toda esta gloria, todo este poder, toda esta riqueza, todo lo que a mí me ha sido dada, te lo daré a ti si tú postrado me adorares. Esa negociación es de Satanás. A Dios no le mueve el amperímetro de su amor, de cómo hayas vivido, qué es lo que hayas vivido, sino que Él te amó desde antes de la fundación del mundo, cuando Él te escogió para que seas su hijo, para que seas su hija. Por eso es que Él te perdonó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo antes de la fundación del mundo? Claro, mis hermanos, si Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Había un plan de redención y en ese plan de redención tenía que haber destinatarios, tenía que haber personas que estén llamadas para recibir esa redención. Y tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por eso, mi hermano, el Dios que me favorece no es simplemente que me hace encontrar un billete para ir a comprar un pedazo de pan. No es aquel Dios que de pronto te dan un turno para ir a tal médico. No, Dios nos ha favorecido con algo que ningún hombre lo puede hacer. Es darnos la salvación, es darnos la vida eterna. Por eso, mis hermanos, cuán importante es ver que nuestro Dios es un Dios que tiene todo providencialmente planificado. Todo está hecho con un perfecto orden. Génesis capítulo 28. Versículo 15. Revela, hágale un globito también ese versículo para que se dé cuenta que su vida no es un accidente. He aquí, dice el Señor, yo estoy contigo. ¿Y qué dice? Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Usted, hermano, hermana, tiene una misión dada por el Señor, por eso te salvó.
Por lo tanto, Él te va a cuidar. Ninguna arma forjada va a ir en contra de ti. Nada se va a interponer en el plan de Dios hasta que hayas cumplido el propósito que el Señor te ha determinado. ¿A cuántos les gustaría que Jesucristo esté viviendo todavía en la tierra en 2021? Tenerlo en nuestras calles predicando. Sería hermoso tenerlo. Pero Él, 33 años, un pibe, un joven, murió, resucitó y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van los que mueren? ¿Por qué se fue Jesucristo? Él los dijo. Porque en la cruz dijo, consumado es. La tarea que me diste ha sido terminada. ¿Saben cuándo se va a ir usted? Cuando concluya la tarea, la misión que le ha dado. Nadie se va un minuto antes ni un minuto después. Aunque partir sería lo mejor para nosotros estar con el Señor. Pero mientras estemos aquí, Dios, el Dios Altísimo, el Dios que me favorece, me cuida, me protege, está conmigo hasta que termine la tarea que se me ha encomendado. Y puedo ver desde aquí los signos de interrogación de muchos preguntándose, ¿y qué es lo que quiere que yo haga? Hay un paradigma equivocado, mis hermanos, de pensar que lo único que podemos hacer para servir al Señor es predicar, ser pastor o tener algún cargo en la iglesia. Muy bien, levante la mano los hijos y las hijas de Dios. Tiene tarea. Más que un pastor, más que un diácono, más que un predicador, más que cualquier siervo, usted tiene una tarea de vivir como un hijo de Dios. Vivir. ¿Qué se hace cuando uno vive? Se relaciona con la gente, hágalo como un hijo de Dios. ¿Está trabajando para alguien? Hágalo como un hijo de Dios. ¿Está estudiando? Estudie como un hijo de Dios. ¿Se entiende? ¿Va a jugar al fútbol? Juegue, diviértase, pero como un hijo de Dios. No necesita exponer su santidad. No necesita sacarse el traje de hijo de Dios y colgarlo en la percha y ponerse a enroscarse los cuernitos acá y salir a ver qué hago. Porque esa no es la identidad. Andad como hijos de luz. Vivan revestidos del nuevo hombre. Sean testimonios de Cristo. Vosotros me seréis testigos. Luz a las naciones, sal para esta tierra. Somos un pueblo especial, somos diferentes, no somos igual que los demás. Nosotros somos los hijos de la mano derecha, nosotros somos las ovejas del buen pastor, nosotros tenemos el sello de Cristo en nuestra frente. No le ande teniendo miedo el 666 como todavía hay cristianos ignorantes que creen que es un chip, que es una marca y cuántas cosas. Mis hermanos, usted y yo ya fuimos sellados por el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Es imposible que un verdadero hijo de Dios ande con marquitas del 666. Porque si alguno aparece con esa marquita es porque no es del Señor. Y Él dijo que Él conoce a los suyos. ¿Cuál es el Dios que me favorece? El Dios que por su providencia tiene mucha misericordia y mucho amor para todos sus hijos. Por eso, mis hermanos, Dios es el que nos lleva a servirle. Porque si es por nuestra naturaleza, no brota de mí el hacerlo. Pero es Él el que produce en mí el querer como el hacer. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted es aquel que promete delante del Señor que nunca se alejará de Él. Pero Dios prometió que Él nunca
se va a alejar de usted. Fíjese en Hebreos capítulo 13. Hoy estoy usando mucho la Biblia. Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuánto tiene ahora? A ver. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Cómo labura Satanás aquí, no? Te hace que mires a otro y decís, yo, eso le pasó al salmista Asaf. Veía la prosperidad de los impíos y decía, yo, Señor, que guardé mi vida. Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién es Él? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, dígalo fuerte, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Ese es el Dios que me favorece. Ese es mi Rey. Ese es mi Señor. Él es mi amigo. No necesito nada más que a mi Señor. Por eso, tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra relación que tenemos con el Señor por el deseo de enriquecernos o de tener placeres en esta vida o por buscar las dádivas que da Satanás. No moriréis, dice el diablo. Sabe Dios que el día que comas de esa fruta que Él no quiere que comas, serán abiertos vuestros ojos. Ese mensaje desde el Edén se sigue predicando hasta el día de hoy, delante de muchos, buscando las dádivas y no al dador. Por eso es que la providencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, es que en verdad Dios concede a cada cristiano tener una relación con Él en el momento que más lo necesita. Yo sé que todo el tiempo estamos con el Señor, pero a veces nuestras naturalezas caídas esperando todavía la glorificación y la perfección espiritual que anhelamos y que va a suceder cuando Cristo venga o cuando nos morimos antes, nos lleva a que a veces tengamos días que nos sentimos bajoneados. ¿Has experimentado esos días? Como que no hay ganas de nada, como que hay una profunda pesadez, como que hay poco deseo hasta de tener una comunión con el Señor, ni siquiera de orar o de leer la Biblia. A veces son procesos cortos, a veces son procesos prolongados. Uno se mantiene bajo el temor de Dios, pero no hay duda que no es la relación que más necesitamos. Pero nuestro Dios no es como algunos de nosotros. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él siempre, siempre estará dispuesto a recibirte. Como el padre del pródigo, que todos los días salía a esperar a su hijo, con esperanza de que algún día vuelva. Ese es el Dios que nos favorece. Por eso, pronto, mis hermanos, la muerte desintegrará la familia, el entorno, las relaciones que tenemos con amistades. En algún momento la muerte va a llegar a la vida de nosotros y va a producirse esa separación. Déjeme decirle que ni siquiera la muerte para nosotros en Cristo Jesús tampoco es un problema. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 8 que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe cosas creadas. Por eso, mis amados hermanos, las promesas que Dios
ha dado para su pueblo son grandes, son extraordinarias. Y quiero concluir este mensaje leyendo bíblicamente lo que el Señor dice acerca de esas promesas que son para nosotros. El primer texto es el Salmo 34, versículo 10. Y esta promesa de su providencia y de su favor nos lleva a vivir, a tener paz en estos momentos de dificultad. Cuando dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cree esa palabra? ¿Le cree esa palabra? Pues hermano, entonces, ante la necesidad, no se desespere. Ore esta promesa. Señor, tu palabra dice que los que te buscan a ti no tendrán falta de ningún bien. Ore la palabra de Dios y entonces activa el principio de buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Salmo 111, versículo 5. Salmo 111, versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Otra vez, Dios hablando de la providencia, Dios hablando del sustento, Dios hablando de lo que el mundo no puede ofrecer. Las prepagas no te pueden ofrecer todo, los seguros no te pueden ofrecer todo, las obras sociales no te pueden ofrecer todo, los subsidios que pueden haber no te pueden ofrecer todo. Son limitados de acuerdo a sus conveniencias, pero el único que te ofrece y que te garantiza todo es nuestro Padre Celestial, el Dios que me favorece, pues Él nos ha dado a su Hijo, como no nos dará también con Cristo todas las cosas. Amén. Lamentaciones 3:23, famoso texto. 3:22 al 24. Lamentaciones 3:22 al 24. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Cuándo? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, Génesis 48, versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¡Qué bendición de nuestro Dios! ¿Cuántos están felices por el Dios que nos favorece? Ahora, creo entender por qué es un entusiasmo leve el que observo esta noche. Y creo entender por qué mañana van a estar otra vez con sensaciones de derrotas, habiendo escuchado la palabra de Dios. Porque nuestra fe, si no es ejercitada en las pruebas, se debilita. Siempre dije que la fe es como un músculo que si no lo ejercitamos, se atrofia. El problema no es de Dios que promete y que cumple, sino es que nuestra fe es tan débil que ni siquiera creo que yo creo. El problema es creer.
No es lo que Dios promete, no es lo que Dios hace. Sabemos que es todopoderoso, sabemos que su palabra es verdad, sabemos que su promesa se cumple, pero el problema está en que yo no creo que en mí se manifieste esto. Entonces no es un problema de Dios, sino es que ¿qué has hecho con la fe que te salvó? ¿La usaste solamente para conocer la verdad del Evangelio en Jesucristo y nada más? Pues hermanos, ahora usted va a entender por qué necesitamos las pruebas, por qué necesitamos las persecuciones, por qué necesitamos las aflicciones. No es porque hay un Dios malo, sino que Él permite para que nosotros no encontremos ninguna otra manija para sostenernos, sino es de la fe que Él nos ha dado. La fe para creer vence al mundo. La fe que Dios nos ha dado es para caminar convencido de que el Señor es el que me favorece, que Dios es el que me favorece. Así que si yo tuviera que preguntarle, ¿usted está pasando por momentos de prueba? Seguramente la gran mayoría va a levantar la mano. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer con el Dios que le favorece? ¿Le va a creer a su palabra o no va a creer a su palabra? Pues creer a su palabra es descansar en el Señor. Confiar y descansar. Confiar y descansar. Pero a veces Dios te dice, ahora camina sobre las aguas por fe. Y hay que caminar, hay que salir, hay que seguir, porque la fe sin obras está muerta. Mis hermanos, tenemos a un Dios que nos favorece. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Y el mismo Dios que lo leemos en las historias de la Biblia, es el mismo Dios, nuestro Dios, el único Dios, el que es nuestro Señor. Él no ha cambiado. Pero ahora el desafío es que tú, hermano y hermana querida, entiendas que estos tiempos de aflicciones, de escasez, de enfermedad, de duras pruebas, no es otra cosa más que para ejercitar y fortalecer tu vida en la fe. Como hay hermanos que duermen mientras predico, espero que el mensaje después, en algún momento, los socorra en el momento de la prueba, por no escuchar el mensaje. Oramos. Señor y Dios, tuya es la gloria, y tuya es la honra, y la alabanza, y todo el dominio, el reino y el poder es tuyo, porque tú eres el Rey, único digno de recibir la gloria. Señor, a ti te alabamos. Porque tú eres el Dios altísimo, el Dios que me favorece. Aun cuando no me doy cuenta, aun cuando no lo pido, aun, Señor, cuando ni siquiera estoy atento. Tú estás siendo un Dios que suples mis necesidades, que acomodas mis caminos, que enderezas mis veredas torcidas, que rellenas, Señor, los caminos llenos de pozo, que allanas, Señor, todas montañas elevadas. Señor, tú vas delante y yo no me doy cuenta. Tú eres el que planificaste mi vida y me conduces por la senda de justicia. Por eso, Señor, es que a ti no te puedo pedir nada. Porque ya en Cristo lo tenemos todo. Todas las bendiciones están en lugares celestiales, pero en Cristo Jesús todo lo que necesito está en Él, en el Dios que me favorece. Te alabo y te bendigo, mi Rey, mi Señor, por permitirnos esta noche despertar una vez más ante las crisis, ante las angustias y muchas veces la desesperanza. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos lleva a mirar hacia arriba. Tú eres digno de adoración. Tú eres admirable. Tú eres el amado. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces tú hiciste maravillas que ni siquiera yo me di cuenta? Señor, tú eres el que nunca nos abandonas ni nos desamparas. Tú eres la sombra a mi mano derecha, Señor. Tú no te vas a dormir, ni se adormecerá el que me guarda.
Tú eres el que me libras de la boca del león, de las aguas impetuosas, del fuego que abrasador. Tú eres el Rey que das la orden, Señor, y hace que aún las tinieblas tiemblen. Señor, enséñanos a vivir por la fe, conforme a tu palabra. Bendice a tu iglesia. Bendícela, Señor, con la bendición que hemos leído en tu palabra. Bendícela, Señor. Bendícela en este tiempo. Que tú seas el Dios presente para nuestras vidas, el Dios real para nuestras vidas, porque tú eres el único. Te doy gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo.